oportunidades que ofrece la bioeconomía, cómo se articula la visión de sostenibilidad de las empresas y la política pública. Para abrir el segmento Bioeconomía, oportunidades de negocios en cadenas de valor, invitamos al escenario al doctor Adrián Rodríguez, él es jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Él viene desde Chile y le damos la bienvenida. Le recuerdo, doctor, que en el monitor del frente puede controlar el tiempo. Más. ¿Arriba o abajo? Abajo. Ahí está bien. Adelanto, atraso y señalo. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos por la presencia en este importante foro. Muchas gracias a la ANDI por la invitación para participar en el evento, especialmente al doctor Carlos Herrera y a su equipo de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de la ANDI. La bioeconomía es un mundo que te atrapa. Cuando te metes no vas a volver a salir de la bioeconomía, se los aseguro. Eso me ha pasado a mí desde hace por lo menos 7 años que vengo de alguna manera como entusiasta y tratando de conocer cada más del tema. Es un tema que cada vez genera más noticia. Ustedes tienen ahí 5 noticias de la última semana, 2 de las cuales son sobre biodiversidad en Colombia, una de la Deutsche Welle y la otra del The Economist. Aprovecho para decirles que si las presentaciones se distribuyen, todos esos tienen links en los cuales pueden acceder a la información correspondiente. Y es la bioeconomía también una actividad, un concepto que cada vez tiene más cobertura en redes digitales. Ahí hay 20 fuentes de información en Twitter, desde temas de política, noticias, iniciativas, etcétera, que les quedan allí también para su información. Yo les voy a hablar muy brevemente del concepto, no me voy a extender mucho para tratar de ahorrar tiempo. Algunas consideraciones sobre el tema de la bioeconomía en el marco de la 4ª revolución industrial. Un poquito sobre el potencial de la bioeconomía en América Latina, y lo que voy a decir para América Latina es perfectamente aplicable, es básicamente aplicable a Colombia, y un par de diapositivas sobre la composición de las exportaciones y cómo la bioeconomía se muestra tanto en América Latina como en el caso de Colombia. La bioeconomía, esto es una descripción y muy basada en el concepto de la bioeconomía del Consejo Alemán para la Bioeconomía. Alemania es el país posiblemente más avanzado tanto en términos de desarrollo conceptual como de desarrollo de institucionalidad y políticas en el ámbito de la bioeconomía, y destaca 3 elementos. Uno, los recursos biológicos como base de la producción y el consumo y de producción de bienes para otros sectores de la economía. El conocimiento de recursos, procesos y principios biológicos y las tecnologías que son relevantes para esos elementos. Esta es una pequeña ilustración. Ahí tienen ustedes los 3 elementos, recursos biológicos, ciencias y tecnologías, y principios y procesos biológicos o relacionados con la biología. Alguien decía que aquí hay 3.800 millones de años de investigación y desarrollo, es evolución, ¿verdad? Entonces, conocer muchos de estos procesos es muy importante, por ejemplo, en temas de biodiseño, en temas de transporte, en temas de eficiencia energética, en términos de automanufactura, ¿verdad? De procesos de autoensamblaje. Entonces, esto es relevante en ese sentido destacar que más que un sector, la bioeconomía es un conjunto de cadenas de valor interrelacionadas, y esas cadenas de valor tienen la característica de que son de valor de base biológico. Tenemos los sectores básicos de agricultura, pesquerías, industria alimentaria, que son, digamos, como la base de
de la bioeconomía, y después todas las actividades de procesamiento vinculadas a esas actividades o de producción de bienes nuevos o bienes alternativos a los bienes que son producidos en la industria petroquímica, por ejemplo. Entonces, eso como un elemento importante, más que un sector, un conjunto de cadenas de valor interrelacionadas. Y también me interesa destacar que en muchos contextos la bioeconomía tiende a asociarse con tres conceptos, y muchas veces de una manera no necesariamente positiva, con biotecnología o con organismos genéticamente modificados. Ustedes saben que ese es un tema muy delicado, con biocombustibles fósiles, y esto nos remite a la crisis de los alimentos y mucho de los problemas que enfrentó el concepto de biocombustibles fósiles en ese momento, o solo con biodiversidad. Y la bioeconomía en realidad integra todas estas cosas, y por eso, desde un punto de vista de política de desarrollo, uno puede decir al menos que la bioeconomía es al menos cuatro cosas. Es una alternativa para la transición energética a una economía post-combustibles fósiles. Es una alternativa para la diversificación productiva y el cambio estructural. Es una alternativa para la agregación de valor en los sectores primarios de base biológica, y es una alternativa para el desarrollo territorial regional. Yo creo que en muchas de las exposiciones que hemos tenido durante la mañana y el principio de la tarde esto se ilustra. Muy brevemente, esto es un diagrama de un inforeportaje del País que me tomé la licencia de reproducir. Las tres revoluciones industriales previas a la revolución en la que estamos, la primera revolución industrial con la producción mecánica y el icónico desarrollo de los telares mecánicos, la segunda revolución industrial, la producción en serie y el desarrollo del automóvil como un elemento importante de los motores de combustión interna, y la tercera revolución industrial, el tema de la automatización y el desarrollo de la microelectrónica, entre otros elementos. Y ahora estaríamos pasando a una cuarta revolución industrial, donde el tema es la interconectividad, o sea, procesos productivos interconectados, personas conectadas, redes sociales, etcétera. Y otros desarrollos como temas de impresión 3D, por ejemplo. Bueno, ¿qué aporta la bioeconomía en este contexto? Y esta es una tabla, tal vez no van a tener la oportunidad de verlo desde allá atrás, y yo mismo desde aquí. No, sí veo bien, todavía no llego a tanto. Entonces, hay varios criterios en la parte izquierda para comparar. Los elementos básicos que mencioné de las revoluciones industriales anteriores están al centro, y aportes de la bioeconomía. Entonces, desde el punto de vista de la base energética y material, la importancia fundamental de los recursos biológicos y de la sustitución de recursos fósiles. Fuentes de energía, se agregan lo que ya hemos hablado acá de todos los temas de biomasa, desechos agrícolas, rellenos sanitarios, energía solar, biosolar, conceptos nuevos como la biologización de la industria o la industrialización de la biología, y hay un libro que más adelante va a estar citado alrededor del 2010, donde se destaca que la biología es industria, ¿verdad? Sobre todo en función de todo el desarrollo de la biología sintética. Luego, esto de la inteligencia artificial, de la inteligencia biológica como un complemento a la inteligencia artificial. Eso es inteligencia producto de la evolución, y que también podemos utilizarla para revolucionar, para pasar de evolución a revolución.
Y bueno, otros conceptos, y en términos de tecnologías, bueno, biotecnología, biología sintética, edición genética, química verde, nanotecnología, y el elemento central posiblemente que es la convergencia entre tecnologías, y una de esas la bio-nano-robótica, por ejemplo en el desarrollo de bacterias o proteínas es muy interesante. Y otros elementos en términos de la multidisciplinaridad, esto lo mencionó Hernando en su presentación en la mañana, y las nuevas capacidades, las profesiones asociadas a la bioeconomía, ingenieros en biotecnología, analistas de sistemas. Todo este tema de la inteligencia biológica son sistemas, y entonces ahí hay un nuevo campo en términos de análisis de sistemas que crecientemente va a ir adquiriendo importancia. Bueno, esto me lleva la mitad de la presentación, y ahí básicamente el mensaje es, entonces, dado lo anterior, no se puede concebir una cuarta revolución industrial sin el aporte de la biotecnología o de la bioeconomía en general. Es esencial, y sobre todo para países como los nuestros, pensar la cuarta revolución industrial en función de nuestros recursos biológicos, de los recursos que tenemos dotación en términos de biomasa, en términos de biotecnología. Ustedes ven aquí una plantita y aquí una estructura de ADN, esos dos son como elementos centrales. Cuando nosotros seamos capaces, y hay mucha gente haciendo investigación en fotosíntesis artificial, de entender todos los procesos mediante los cuales se genera la fotosíntesis, y el potencial en el conocimiento de la genómica, de las estructuras de ADN, etcétera, se puede llegar a esto. Esto es un virus, esto es una noticia, ya no es tan nueva, esto es un virus come bacterias. Es una pequeña máquina a nivel que es básicamente convergencia entre biotecnología y nanotecnología. O pasar de esto, que es un panel solar, el más eficiente posiblemente que uno se puede imaginar, a aplicaciones en términos de uso de la energía solar más modernas, más de avanzada, etc. Entonces, hay tres documentos que yo les recomiendo así con toda la humildad del mundo, un documento de la CEPAL, un documento del World Economic Forum y otro de la OECD, que estos dos son de 2018 y este de noviembre del 2017. Este es un documento que valdría la pena leer en el caso de Colombia, porque está muy enfocado al tema de biología sintética y al tema del aprovechamiento de la biodiversidad y de la protección de la biodiversidad, y este otro más en temas de biología, de biomasa. Así que no me voy a detener, ahí están las referencias correspondientes. Recursos estratégicos para el desarrollo de la bioeconomía en la región. Ya hemos hablado de biodiversidad, tres conceptos que son relevantes allí: proteger, conocer, utilizar. Ahí hay una lista que es corta en términos de los potenciales de la biodiversidad para los países de la región: producción de biomasa y producción de biomasa de desechos. Un concepto central en el tema de uso de la biomasa es el concepto de biorefinerías, y recientemente el concepto de biorefinerías de desechos es un concepto que está, yo lo conocí en literatura producida en la India, y está recogido el concepto en el documento de la OECD. Y después hay también algunos casos interesantes en el caso de Argentina de desarrollos de tecnología a relativamente pequeña escala, de biorefinerías para fincas, para abastecimiento de ganado. Porta Hermanos es el nombre de la empresa que ha desarrollado estas tecnologías, y también en el término de producción descentralizada de energía, las subastas recientes
para abastecimiento de energía han contado con aportes importantes de energía generada de biomasa y casos de energía generada de biomasa de desecho. Algunos desafíos, de esto se ha hablado mucho, en el caso de Colombia y de países biodiversos posiblemente el tema de acceso a recursos genéticos sea una de las dificultades mayores para potenciar el desarrollo de la bioeconomía desde el ámbito de la biotecnología y del aprovechamiento de la biodiversidad. Hay un protocolo que es el protocolo de Nagoya, que es sobre el acceso a recursos biológicos y la repartición de los beneficios adecuadamente. Hay normativa muy compleja y desarticulada en términos de procedimientos de inscripción de productos, de monitoreo, de aduanas, por ejemplo, de requisitos de registro, etcétera. Y en aras del tiempo, el tema de las políticas para negocios pequeños, para pymes, para startups de base biológica es un tema que me parece que es súper relevante. Hernando en la mañana hizo referencia a un caso de utilización de desechos de piña en Costa Rica. Ese es un startup que surgió de un estudiante de biotecnología en una universidad, hijo del contador de una empresa piñera que veía el problema que generaba los desechos. La piña es una bromelia y las bromelias producen bromelina y la bromelina es una enzima que tiene alto valor y es utilizada en la industria farmacéutica y en la industria alimentaria. Y lo que este startup hace es extraer bromelina y producirla en función de los requisitos de la industria de la cerveza para la estabilización de la espuma, eso es lo que yo conozco. Y también están produciendo un biopolímero, es una celulosa microcristalina, logré aprenderme el nombre hasta allí, ¿verdad? También de muy alto valor, pero típicamente las restricciones que enfrentan estos negocios, una vez que pasan todas las fases de investigación y desarrollo, para lo cual hay subsidios en muchos países, es dar el salto, eso que llaman el Valle de la Muerte, que es donde realmente hay dificultades y es un tema que requiere atención, requieren mecanismos alternativos de financiamiento, capital de riesgo, etcétera, que en nuestros países todavía son muy incipientes. Esto no me voy a detener. Destacar la necesidad de tener articulados en cualquier iniciativa, y esto aplica no solo para iniciativas de bioeconomía, aplica para economía circular, aplica para innovación, es la articulación entre el sector público, el sector académico de investigación y el sector empresarial. Esto en Europa le llaman el triángulo dorado de la innovación. No hay innovación si no tenés los tres actores trabajando conjuntamente. Y para terminar, el contexto en el que ustedes están empezando a desarrollar esta estrategia de bioeconomía o de crecimiento verde, de economía circular, es un contexto de mercados en expansión para los productos de la bioeconomía. Esto lo mencionó Hernando, aquí hay también varias referencias, es un estudio, yo traté de conseguirlo, porque las referencias, como pueden ver, son todas de la semana pasada, vale como casi $3,000, así que no está al alcance mío, pero sí está al alcance de la ANDI, por supuesto, para todos sus asociados, para que conozcan de cuáles son las perspectivas de los diferentes mercados de bioproductos. Bueno, este es el contexto, este es el reto. Esta diapositiva básicamente dice el aprovechamiento de la biomasa viene en una cascada que a mayor volumen, menor valor, a menor volumen, mayor valor. Aquí, por ejemplo, estamos hablando en términos de toneladas de caña de azúcar, por ejemplo. Aquí estamos hablando en términos de biomoléculas, ¿verdad? Entonces, transitar desde esta cadena
es esencial para superar esto. Esta es la composición de las exportaciones de los países de América Latina, clasificando las exportaciones en 3 categorías. 3 categorías de bioeconomía: bioeconomía de recursos básicos, bioeconomía de valor agregado de recursos básicos, ahí están alimentos, por ejemplo, y bioeconomía de alto valor agregado. Ahí están bioplásticos, biofármacos, biocosméticos, de los que recuerdo de memoria. Esto es a partir de la clasificación de las exportaciones a 4 dígitos. En rojo ustedes tienen recursos minerales y fósiles, y en azul los recursos, la producción de manufacturas. Hay 4 países en donde apenas supera el 1 y no supera en ningún país más del 3% de las exportaciones de alto valor agregado de la bioeconomía. Ahí está Costa Rica, Brasil, Uruguay y Argentina. Esta es la realidad de países desarrollados, y todos estos países tienen estrategias, los que están aquí tienen estrategias de bioeconomía. Vean la diferencia entre los verdes fosforescentes de acá y los de acá. Gracias.